Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Revolución Ágil. Vamos ya por la cuarta temporada. Este va a ser el capítulo de cierre de la cuarta temporada y es que traigo un tema súper interesante para conversar hoy. Y es que con el espíritu revolucionario de retar nuestros paradigmas, hoy traemos un tema al que además quizás pocos agilistas tenemos en el radar, pero que en este lindo trabajo de trabajar, valga la redundancia, con personas, toma una relevancia súper importante para entender y ayudar tanto a personas como a organizaciones. Y es que hoy vamos a hablar de neurodiversidad. Y que empiece la revolución ágil. Revolución ágil. Revolución ágil. Y para eso está acompañándome hoy Ingrid Astiz, una apasionada agilista que tiene sede en Barcelona, pero que su corazón está en muchos lugares del planeta, originaria de la Argentina, pero con corazón en toda Latinoamérica. Pero, ¿qué es la neurodiversidad? Y es importante esto en nuestras vidas, en las organizaciones. Pues hoy Ingrid nos va a compartir un poco de su conocimiento y experiencia, inspirándonos a explorar cómo las diferencias en el funcionamiento del cerebro pueden enriquecer nuestras vidas y nuestros entornos laborales. Así que comencemos con un nuevo episodio de La Revolución Ágil. Bienvenida Ingrid, ¿cómo estás? Hola, muy bien y muy contenta de estar acá. Qué bueno, Así que nosotros encantada que hayas elegido este tema y para compartirlo con más personas. muy bien, también estamos muy contentos de que estés aquí en La Revolución Ágil. Hace ratito que estábamos planeando tu participación, creo que ya pasaron más de 6 meses desde que comenzamos a conversar y me alegra que por fin estemos grabando este episodio. Para comenzar, me gustaría, antes de entrar, digamos, en el tema de la neurodiversidad, que nos cuentes un poquito de ti, quién es Ingrid. Bueno, ¿quién soy? Bueno, soy una persona neurodiversa. Lo descubrí hace poco, tenía algunas sospechas, pero bueno, no tenía como las distinciones o las características y demás. Y en mi diversidad estudié filosofía, me dediqué al desarrollo de software, hice muchas cosas muy variadas y tuve siempre como un impulso de estudiar cosas que parecían que no tenían nada que ver, pero después con el tiempo fui estableciendo como puntos de contacto y puntos de conexión y la agilidad me ayudó mucho a unir temas, ¿no? Y a poner, porque muchas veces en la comunidad ágil está el tema de filosofía del trabajo y después hay prácticas y metodologías de cómo llevar esa filosofía, esos valores y esos principios en el día a día y hacerlo más eficiente. Entonces, bueno, nada, un poquito de eso, por eso me apasiona estar siempre conectada con la gente de la comunidad ágil y también llevar cosas que aprendemos en la comunidad ágil más allá. Bueno, muy bien. Ya nos diste una pincelada sobre neurodiversidad, así que me voy a entrar en el tema y es que me gustaría preguntarte entonces, ¿qué es la neurodiversidad? Teniendo en cuenta que probablemente para muchos oyentes o personas que nos vean, es la primera vez que escuchan el término. Sí, tiene que ver con un movimiento social de reconocer que todos nuestros cerebros son diferentes y no dar por obvio, no suponer que el cerebro del otro es igual o muy similar al nuestro, no asumir y estar más abiertos a hacer preguntas, a ver cómo es estar cómodo para la otra persona, cuáles son las metodologías que se adaptan mejor para cada uno y ser más flexibles, más adaptativos. Entonces, como movimiento social nació en el 98 con Jodie Singer, que es una socióloga australiana, que lo creó porque su hija fue diagnosticada con Asperger y descubrió también rasgos de su madre y de sí misma que eran comunes, compartidos. Ella no llegó a tener su diagnóstico, pero sí se propuso cómo crear una sociedad mejor, más inclusiva, que no estigmatizara no solo personas con Asperger o dentro del espectro de autismo, sino otras diversidades como puede ser dislexias, trastornos de déficit de atención o variaciones psicológicas, todo lo que ha sido estigmatizado y considerado como que era raro, malo y que mejor excluirlo del sistema educativo y excluirlo de las empresas. No, decir, bueno, ¿cómo podemos hacer entornos y contextos más inclusivos para que todas las personas estén cómodas y que también que estas diversidades tienen mucho para aportar, ¿no? Entonces, como movimiento tiene sus años, pero los movimientos sociales son muy poco a poco y cada uno va llegando a su ritmo, a su manera y como lo va sintiendo.
y es otra manera más de gestionar la diversidad, ¿no? Dentro de lo que es interseccionalidad, que es los distintos factores que componen la diversidad. Por ejemplo, pensar en el caso de mujeres con neurodiversidades, muchas veces no eran diagnosticadas porque se expresan de distintas formas. Por ejemplo, el autismo más clásico, más conocido, más difundido, tiene muchas dificultades para interactuar socialmente o para expresarse verbalmente. Muchas veces las mujeres compensaban eso y lograban resolverlo, entonces no era visible, no era obvio que tenían autismo, pero sí sufrían ciertas cosas por no tener el apoyo necesario, ¿no? Entonces, bueno, en esta interseccionalidad de distintas características, cómo somos más conscientes y de los desafíos que tenemos cada persona, ¿no? Y cómo nos podemos apoyar. Qué interesante todo lo que nos cuentas. Veo como dos aspectos en los que podemos profundizar. Uno es como desde lo personal, otro que es como más desde el ambiente que nos rodea, cómo convivimos con otras personas en los entornos en los que estamos, desde familia, organización en la que trabajo, sociedad. Me gustaría arranquemos por el primero, quizás un poquito, es como sobre lo personal, que es como cómo vives esto. Ahora que nos lo contaste, me siento con el permiso, por ahí si no lo tengo me Sí. dices, de que tiene algún tipo de neurodiversidad. ¿Cómo fue este proceso para ti? Porque yo imagino es muy probable que muchas personas tengan algo de neurodiversidad y ni siquiera sean conscientes de eso. Claro, sí, algo que hay ciertos comportamientos o ciertas cosas que pasan en nuestro cerebro que a veces lo compartimos y otras personas dicen, sí, sí, a mí me pasa lo mismo. El tema es con cuánta frecuencia y con cuánta intensidad eso sucede, ¿no? Entonces, y eso, prestarle atención, porque, por ejemplo, yo soy muy despistada. Entonces, eso, bueno, cualquier persona puede tener un despiste, pero yo tengo un nivel de despiste muy elevado, muy frecuente, digamos, a diario, que lo compenso a nivel laboral. Tengo montones de estrategias compensatorias de mi despiste. Por ejemplo, tengo que tener todas las reuniones agendadas, tengo que ser como muy disciplinadas con métodos de trabajo y anotarme las cosas porque si no, me despisto. Entonces quizás hay personas que no lo sufren trabajando conmigo porque ya lo tengo como enmascarado, ¿no? Pero reconocer que hay un esfuerzo extra. Por ejemplo, para organizar eventos, a mí me agota y entender eso, de por qué cada vez que organicé eventos terminé totalmente agotada. Y claro, porque siendo despistada, los eventos son un montón de detalles que tenés que prestar atención al mismo tiempo y que además no te puedes distraer porque es en ese momento o nada, y ya pasó y ya fue tarde y ya algo salió mal si te despistaste. Entonces, para mí es en contra de mi funcionamiento cerebral habitual. Entonces, el sobreesfuerzo que yo he hecho organizando eventos es enorme. Y otra persona dice, sí, yo también estoy cansada. Bueno, pero yo estoy agotada y no quiero ver a un ser humano por varios días. Entonces hay una diferencia. Y nada, y registrar eso conmigo misma, aceptarme, no sentirme rara o fallada o equivocada o que estoy haciendo mal las cosas o que no encontré la metodología correcta, sino que somos diferentes y hay personas que esto nos cuesta más o menos las cosas, ¿no? Entonces, la claridad interior, el autoconocimiento creo que siempre es interesante, y eso nos lleva a hacer más fácil los acuerdos de equipo, ¿no? Cómo te distribuís tareas, cómo te organizas con un equipo. No creo que sea necesario que todas las personas tengan un diagnóstico o que sepan o que transparentes si tienen el diagnóstico vayan y lo cuenten a todo el mundo el diagnóstico, pero sí decir características de la personalidad, que no minimizarlas, sino tomarlas como, ay, sí, sí, yo también tengo despistes. No, soy despistada en serio, ¿no? Como, y bueno, tiene sus implicancias. Lo que me cuentas me hace pensar un montón de cosas. Justo te iba a preguntar sobre el tema del diagnóstico, porque entiendo que muchas de las posibles neurodiversidades, digamos, son diagnosticables en general, incluso podría ser, pero hay otras cosas que a lo mejor ni siquiera son así, son como rasgos incluso inherentes de la personalidad. Se me viene a la mente una persona que estimo mucho, que yo siempre le he dicho, como es que usted es muy despistado, es un primo
usted es muy despistado, usted sale de la casa y deja la llama de la estufa encendida perfectamente o se va y deja la puerta abierta. Y yo siempre le decía, no, es que usted no pone suficiente atención en la vida. Y creo que ahí hay como un juicio también sobre la persona. Ahora que vos lo mencionas, me siento en el lugar de la persona que está juzgando y no me gusta como me sentí con eso. Ahora lo pienso un poco mejor. Entonces, creo que es importante entonces entender no solo las neurodiversidades propias, sino en las de los demás, porque a lo mejor no es que él sea, le decimos aquí en Colombia coloquialmente desvirulado, como despistado, sino que es un rasgo de su personalidad y de su diversidad también, ¿no? Sí, es muy, ya ahí también las relaciones familiares, Mm, amistades y demás, y hay cierto nivel de juicio o incomodidad que a veces sucede y tampoco sentirnos mal por estar juzgando. Yo, de hecho, me juzgo ahora un poco menos. Antes me decía más como, ay, qué boluda, cada vez que me equivocaba en algo. Y ahora digo, ah, bueno, mi neurodiversidad y tiene desafíos y tiene otras cosas que me salen más fáciles, ¿no? Entonces, bueno, sí, tratarnos un poco más con amor y más cuidado, pero si sale un juicio tampoco es natural que nos juzguemos. Lo que sí, el motivo por el cual uno es despistado puede ser muchos diagnósticos distintos, ¿no? sí, Porque está dentro de lo que es altas capacidades, como autismo, como trastorno de déficit de atención, que los demás perciben como despistado, pero lo que sucede interiormente son cosas distintas, ¿no? Entonces uno está en su mundo y quizás no te registró y no te escuchó y no lo priorizó, otro lo priorizó y te escuchó y lo sabe, pero en ese momento está pensando en otras cosas y su atención está en otro lado y no es que no lo considere importante, ¿no? No asumir porque no lo está tomando en cuenta que no hace un esfuerzo, ¿no? Porque a veces son esas interpretaciones que hacemos. No, que si no me estás escuchando es que no soy importante para vos y si no soy importante es que no me querés o no te importa mi trabajo o no soy valioso para vos. Entonces, toda esa historia enorme que nos contamos y no, para que es que mi mente se me va para otro lado y estoy otra cosa, pero no hagas deducciones, ¿no? De que si haces esto, entonces significa que ta. Evitar un poco eso en bloque, ¿no? Y explorar un poco más y preguntar si la otra persona no nos está prestando atención o no nos está escuchando o se despista. Preguntar, bueno, ¿qué te pasa con esto? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Querés que nos organicemos de otra forma? Eh, y a veces los chistes son bienvenidos y otras veces incomodan, ¿no? Porque a veces ante la rareza de la otra persona decís, ¿cómo sos capaz de olvidarte la puerta abierta? Se puede reír y decir, bueno, sí me pasa, o se puede sentir súper mal y angustiarse y sentirse mal ante el comentario. Bueno, hablarlo, esto tanto con personas en el ámbito personal como laboral, ¿no? Entonces, eso, lo que puede causar gracia a una persona, a la otra persona puede doler y tener ese registro. sí. Ahora, llevándolo un poquito al terreno laboral, que muchas de las personas que nos escuchan seguro, o si no son Agile Coaches o Scrum Masters o algo por el estilo, de mínimo trabajarán en una organización con otras personas. Es decir, que afecta a cualquier persona trabajando en una organización, especialmente a nosotros que muchas veces facilitamos espacios, que cuidamos las relaciones dentro de un equipo, dentro de la organización. Este me sorprende un poco que sea un tema tan nuevo para nosotros, para los facilitadores, porque me parece que es súper importante, ¿no? Es como Sí, entender las distintas formas y personalidades dentro de los equipos, que yo creo que de alguna manera a través de los años sí lo teníamos más o menos en cuenta, aunque no le hubiéramos puesto, digamos, toda la etiqueta de llamarlo universidad, pero yo recuerdo escenarios, por ejemplo, hace años, siendo con un máster de un equipo, de una persona que siempre llegaba tarde a la OFI, como siempre, siempre yo estaba trabajando en una empresa de desarrollo de videojuegos, y esta persona siempre llegaba tarde, no había un día que no llegara tarde, siempre llegaba, todos llegábamos 8 de la mañana y él llegaba a 11 de la mañana, pero era un desarrollador de software increíble, eso sí. Entonces me pidieron como, Camilo, por favor, como habla con él a ver qué pasa. Yo charlaba con él y él me decía, es que no tengo una razón para decirte por qué llego tarde. Simplemente siempre me termina pasando algo que me impide llegar tarde. Como que siempre pasa, digamos, algo.
Muchas veces en muchas organizaciones lo primero que pasa es el juicio. Es como, no, esta persona está incumpliendo, entonces vamos a ya hacerle un llamado de atención, vamos a cualquier otra cosa, ¿no? Creo que desde la facilitación muchas veces intentamos cuidar las distintas personalidades, pero quizás no sea suficiente y sea importante entender también qué posibles neurodiversidades tienen cada uno de los integrantes del equipo. Ay, toda esa antesala para preguntarte un poquito tu opinión sobre el tema de por qué es importante y relevante esto, charlarlo para nosotros en el ambiente laboral. Sí, porque en realidad el trabajo acompañando a personas en cualquier sea el rol, también como compañero, es fundamental saber qué cosas puede cambiar la otra persona y qué cosas no. Entonces, o qué cosas puede cambiarla, pero quizás tiene un costo y un esfuerzo excesivo para esa persona. Entonces, quizás le estamos pidiendo algo que desde nuestro punto de vista es re fácil de cumplir, pero para otra persona puede ser agotador cumplirlo. Entonces, revisar si realmente es importante y es necesario. Por ejemplo, llegar a la tarde, decir, bueno, la daily no hacerla en punto, te voy a decir, bueno, la reunión la primera hora, que sea una persona que llega y se acomoda a su horario y entonces no tenga una reunión apenas entra, y si con eso se adapta, cuál es, no sé, como tener ciertas flexibilidades desde el equipo, eh, quizás lo hace mucho más fácil. Y puede ser que el motivo de llegar tarde puede ser una neurodiversidad, puede ser una gestión familiar que es complicada, pueden ser muchas cosas y a veces la otra persona no tiene ganas de contarnos exactamente. Y también respetar eso. Entonces, hacernos la pregunta, ¿cuánto realmente es necesario meterse tanto en la vida del otro y querer corregirlo, ¿no? Y querer decirlo, no, mira, esto está bien, hay que ser puntual y hay que hacer esto, y esto es lo necesario. La puntualidad es una estrategia de eficiencia, pero no quiere decir separar, ¿no?, lo que es estrategia de lo que realmente es necesario. Lo que es necesario es encontrar formas eficientes de trabajar juntos y que nadie esté esperando y perdiendo el tiempo mientras espera a esta otra persona que llega tarde. Pero se pueden reacomodar las cosas de otra manera. Sí, Entonces en esto yo creo que nos falta mucho, tenemos tecnológicamente, tenemos la opción de ser ultra flexibles y más en el desarrollo de software, pero nuestro esquema mental, a veces moralista, a veces como muy de querer tener todo definido como un manual y procedimientos y seguir estructuras estándar para todos, nos limita un montón. Y quizás hace unos años estaba bien tener esas estructuras más rígidas porque era lo que teníamos para avanzar, pero ahora yo no veo necesario que sigamos aferrándonos a tanta rigidez. Creo que podemos ser mucho más flexibles, mucho más adaptativos de lo que estamos siendo. sí. Me recuerda esto además una conversación que tuvimos también acá en el podcast con Maro Sola, que sé que son también amigos, que está también en Barcelona, cuando hablábamos de interculturalidad, ¿no? Como que muchas veces nos casamos con nuestro propio modo de ver el mundo, con nuestro modelo mental, y es que Sí, si en Colombia tenemos X costumbres, por ejemplo, con la puntualidad, yo espero que todas las personas se comporten así, ¿no? Y no, distintas personas de distintos lugares tienen formas de ver el mundo distintas y no necesariamente la mía es la forma correcta. Entonces me imagino esto claro. pasa parecido, ¿no? Es como distintas personas, ya sea que sea por neurodiversidades o no, podemos tener distintas formas de ver el mundo y por ahí parte de nuestra misión está en entender que hay distintas formas de ver el mundo y está bien, no tengo que digamos, hacer que todos piensen o vean el mundo como yo dentro de los equipos de trabajo, además. Claro, Y resuena mucho también con lo que mencionas sobre las estructuras, algo que veo como tendencia en general en la agilidad es ir cada vez más a trabajar en diseño organizacional, las grandes transformaciones, con mucho foco en vamos a crear tribus, las tribus tienen squads, tienen esta forma de comportarse y mucho se está volviendo mucho de estándar, ¿no? Es como esta tribu tiene que comportarse de esta manera y es de esta manera y eso deja como poco espacio también para la misma adaptabilidad, para entender que distintos equipos, distintas personas tienen comportamientos distintos y es normal que se comporten distinto y esperable. Me parece como súper claro. interesante lo que mencionas. Sí,
Sí, hay dos temas. Lo de interculturalidad, además, Maro, somos vecinos, así Ah, que mira. y también vivimos el cambio, ¿no? De venir de Latinoamérica Ujú, para Cataluña. Eh, y sí, a mí el cambiar de país también me sirvió, ¿no? Y de ver mm, cómo también nuestro cerebro se adapta a cosas distintas según las culturas. Entonces, hay culturas que son más multi-active, se la llama como característica, que es de switchear, y yo lo veo según quienes atienden, por ejemplo, los negocios. Hay algunos que hacen varias cosas, hablan por teléfono al mismo tiempo que atienden, hablan el teléfono en un idioma, atienden a la persona en otro idioma, pagan, es como que tuviesen varias manos y son multi-active. En Latinoamérica muchas veces hay roles donde hacemos muchas cosas en paralelo, y hay otras culturas que son más, empiezo algo y me concentro al 100% de punta a punta, ¿no? Entonces hay cerebros que están mucho más cómodos con esa estructura más lineal, y otras están más cómodas switchando, intercalando y paralelizando tareas. Y te acostumbras, ¿no? Si sos de niño, estás en una cultura, en la otra es donde estás más cómodo. Eh, y después está cuando lo llevamos a organizaciones y queremos escalar, ¿no? Entonces tenemos que elegir como un modelo y una forma que sea como una cultura compartida y qué está bien y qué está mal. Cuando lo compartís, lo que tenés es mucha velocidad y mucho intercambio entre equipos y muchos beneficios, pero también perdés, ¿no? En homogeneizando perdés mucho y dejas muchas diversidades afuera o con sobreesfuerzos. Entonces, encontrar ese punto donde realmente se pueda trabajar, yo creo que no es tanto el costo de sumar más diversidades. Yo creo que con ponerle un poco más de atención se puede. Y sí, siempre es un desafío el escalar, ¿no? Es distinto cuando estás en un equipo y es artesanal y todo a medida y tenés el tiempo para conocerte, que cuando decís, bueno, es una escalada de una organización grande, ahí necesitas más principios rectores, ciertas guías, ciertos como frameworks muy generales, muy alto nivel, pero no detallar tanto. Si crees que tu escalado depende del detalle del punto a punto, la probabilidad de que termines estresando gente en el camino y que tengas rotaciones bastante alta, ¿no? sí. Pero bueno, nada, es complejo. Son un montón de factores que se combinan. Sí, 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 total. Bueno, como para no irnos tanto del tema, porque estoy seguro que si quisiéramos hablar de escalar la agilidad, podríamos tener otros episodios seguramente. Quisiera preguntarte sobre otro término que, a ver, yo te sigo hace un buen rato, he visto que vienes hablando de esto en LinkedIn, diste una charla en la casa hace poquitito y vi que otro término que por ahí usaste es la neurodivergencia. Quisiera preguntarte sobre el término y cuál es como la diferencia además con la neurodiversidad. Claro, neurodiversidad es, todos los cerebros son distintos, ¿no? Entonces es tener una mirada de la neurodiversidad, es, o sea, recordarnos de esto en nuestras conversaciones. Y neurodivergencias, en el sentido más puro, tiene que ver con lo que se consideraba como neurotípico, el desarrollo neurológico de un niño en las etapas y demás, siguiendo como de la mayoría, y lo que divergía de esa mayoría era considerado, bueno, raro o excepcional o distinto o diferente, y el sistema educativo más tradicional no lo contemplaba. Entonces, bueno, había como una tensión ahí. Lo que no está mal, seguir pensando en neurodivergencias o en diferencias o en lo raro, sino en quitarle, digamos, la propuesta es quitarle la parte del estigma, pensar que eso es malo, ¿no? Que lo típico y lo que tiene la mayoría es lo que está bien y lo bueno, y las rarezas son malas. No, todos los cerebros son distintos, dentro de lo neurotípico no hay dos cerebros iguales. Entonces, y tampoco hay dos desarrollos iguales de dos niños que vayan aprendiendo al mismo tiempo las cosas y de la misma manera. Pero bueno, dentro de la campana de Gauss, digamos, lo que quedaba en los extremos era lo que se consideraba distinto, y que creo que con un sistema educativo más masivo, que en su momento la educación, bueno, cuando había mucho analfabetismo, a veces los gobiernos iban con programas, bueno, hay que alfabetizar a toda la población, y bueno, pensaban diseños a gran escala y apuntar a un objetivo muy de base de tener un buen piso, y en un momento histórico eso tenía sentido, pero ahora creo que podemos hilar más fino, y de hecho hay, en cada país
hay distinto registro de esto, ¿no? De que se registran muchas más estas diferencias y se diagnostican antes, se dan los apoyos, se contemplan las excepciones. Quisiera preguntarte, como, siguiendo en el entorno, digamos, de lo laboral, según lo que vamos conversando, me parece que es importante, incluso diría esencial, que las organizaciones consideren, digamos, la neurodiversidad en sus estrategias organizacionales, tanto de diversidad e inclusión, pero quisiera como un poco tu opinión de por qué y cómo pueden hacerlo además. Yo creo que no contemplar la diversidad es como decir no contemplo las personas, no contemplo el ser humano, porque todos somos diversos. Entonces es como, no, en realidad no estás viendo, estás teniendo una simplificación exagerada del individuo si no estás haciendo una gestión de diversidad. Y con todo lo que implica eso, ¿no? Es si querés tener robots, bueno, mejor tener robots, no humanos que actúen como robots. Si vas a tener humanos, trátalos como humanos. Y de ahí creo que salen las mejores opciones. Y lo que es gestión de diversidad, lo que pasa es que muchas veces se vio o se trata como otro moralismo más, ¿no? Como, bueno, ahora tenemos una gestión de la diversidad y ahora tenemos que hablar de esta forma y tenemos que hacer esto y esto está bien y esto está mal. Y si se encara de esa forma, quizás genera de vuelta tensiones, de vuelta bandos, de vuelta conflictos. Mi mirada a la diversidad es simplemente prestarnos atención, no asumir que la otra persona es parecida, eh, hacernos preguntas a nosotros mismos y a las personas que nos rodean y, y desde ahí dejar que emerjan las oportunidades. Entonces, para la innovación es necesario. Para buscar soluciones distintas, creo que se suma un montón. Pero bueno, también tiene que ver con el gusto de cada uno, porque sí implica el prestarse atención, es un esfuerzo que al que no le gusta prestar atención a otro ser humano y no tiene ganas, yo lo respeto, y claro, le va a resultar como denso, ¿no? Prefiere tener el mismo trato homogéneo y bueno, pero algunas cosas llegará y otras cosas no podrá hacer. Ahora que mencionas esto, me acuerdo de una película, se me vino a la mente así de repente, se llama La Sociedad de los Poetas Muertos, una bien viejita Mm, con Robin Williams, que me acuerdo de una sí. escena, él se pone de pie y se para en uno de los pupitres del salón y dice como esta frase, como desde arriba es diferente, ¿no? Como cuando vemos las cosas desde otro ángulo, se ve distinto, se ven otras cosas. Y lo digo por una experiencia cercana de hace poco tiempo y es que yo veo que muchas organizaciones estamos hablando de justamente lo que vos decías, más allá de pues, la neurodiversidad, es como inherente a trabajar con personas, es cuidar de las personas, es hablar de nuestras diferencias. Pero yo veo que eso está muy arraigado a charlarlo hoy, por ejemplo, en las áreas de talento y cultura es una conversación súper presente, pero luego uno ve las realidades y las realidades no reflejan tanto eso, porque cuando yo estoy arriba diseñando, cuando estoy planeando estrategias de cambio organizacional, pues muchas veces mis estrategias de cambio organizacional son mover cajitas, diseñar espacios, ahora esta persona se va allá, este reporte cambia de lugar, ahora tengo esta tribu, ahora tengo este squad, ahora tengo este chapter y tú perteneces acá, reportas allá, etcétera, etcétera. Y muchas veces ver ese alto nivel, digamos, como que pierde de vista cosas pequeñas de lo que pasa en el día a día, que es lo que mencionaba hace rato, la tendencia que yo noto mucho en la agilidad está ahí, como diseñar ese alto nivel, pero creo que ese otro aspecto, que es el trabajar con las personas dentro de los equipos, también es súper importante, ¿no? Porque ahí es donde vemos las cosas que están pasando. Entonces, cuando yo miro solo desde arriba, pues me pierdo de todo ese posible detalle. Ahora me pasó hace muy poco, eh, y es que mi esposa, ella trabaja en el sector salud y trabaja, digamos, en la línea de frente atendiendo personas en sitio, atendiendo reclamaciones de una empresa prestadora de servicios de salud aquí en Colombia. Y las organizaciones están como en sus planes de cambio y transformación en el que ponemos primero a las personas, pero por ejemplo, esa primera línea de frente en esta organización en la que ella trabajaba,
es de esas organizaciones que controlan al segundo cuánto tiempo estás conectado, cuánto tiempo te desconectaste, a qué hora sales a almorzar, a qué horas vuelves de almorzar, cuál es tu productividad, cuántos casos atendiste en el día. Y es como que no es congruente con, con lo que estamos buscando cuidar. No sé, no sé ni siquiera si era una pregunta, pero te cuento el desahogo porque me pareció interesante y relevante con lo que me estabas diciendo. Sí, nada, se me ocurrieron montones de cosas, pero Sí. creo que dejémoslo así como reflexión. Eh, pero sí, yo creo en el alto nivel y en lo artesanal, ¿no? Y en prestarnos Mm, atención y poder ir y bajar. Y también a veces hay procesos que se estandarizan mucho y que buscan la eficiencia, el mm, detalle, el segundo y no todas las personas son aptas, digamos, si hay una persona que logra estar cómoda con esa estructura, genial. Pero a mí lo que me gustaría, digamos, lo que yo sueño es que haya tanto en el sistema educativo como en las empresas y en la inserción laboral y el acceso a recursos económicos, que haya más diversidad para que la persona que no encaja en esta cajita, bueno, prueben esta, y que haya otras que no sean cajitas tan milimetradas y que, porque el emprender también es la solución para muchas personas neurodiversas, pero solo tiene que tener también otros privilegios para poder emprender. Si no, se les hace imposible. Entonces, que haya más diversidad, más opciones. Claro, en Colombia, Eso es por lo que me ejemplo, emprender es gustaría. un lujo que no pueden darse todas las personas. Claro, en general en todos lados, porque Mm, sí, hay una ilusión, muchas veces hay una motivación para emprender y que te dicen, ah, sí, emprender es fácil. Sí, emprender es fácil, pero que te vaya bien y que te generes ingresos suficientes, que no vivas angustiado y demás. Es recontra complejo y tiene mucho que ver con privilegios, con oportunidades, con momentos, con montones de variables y que la sobreventa del emprender tampoco me parece que sea una solución. Eh, También puede ser una pesadilla para muchas personas, así como para algunas personas una empresa con una cajita muy rígida es una pesadilla, para otras emprender puede ser un motivo de estrés tremendo y que esté condenado al fracaso, digamos, ¿no? Entonces puede ser muy triste. Por eso, para mí, que haya más opciones y que también tengamos más elementos para elegir cuál es la mejor opción para nosotros y también para acompañar a otras personas para decir, mira, viendo cómo sos, cuáles son tus situaciones, cuáles son tus desafíos, cuáles son tus fortalezas, me parece que podrías probar esto o esto o esto, o esta organización no te la recomiendo, pero quizás esto, o hacer estos cambios, ¿no? No pedirle tanto a la persona que encaje dentro del cuadradito diminuto sí. milimétrico, porque quizás esa persona está desesperada por ingreso, encaja, pero un costo de salud mental o de vida familiar o de un montón o salud física también muy alto. Entonces eso de ser más conscientes, porque podemos estar ejerciendo violencia sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, creo que por eso traje también este tema a la comunidad ágil, porque creo que los agilistas en todos sus roles es gente curiosa, atenta, con buenas intenciones, buenos valores, y que es prestar un poco más de atención en estos temas, porque quizás, no sé, con que una persona podamos ayudar a que salga de una dinámica que le está haciendo daño, es un montón. Para esa persona, para su familia, para todo su entorno, es un montón. Entonces, por eso me gusta compartir en este espacio, ¿no? Que sé que nos vamos contagiando yo escuchando otras charlas, por ejemplo a Flor Rossi, cuando habló de cambio de género, a mí me explotó, me explotó el tema, empecé a llorar y a escuchar más historias y demás, y nada, es re lindo como nos vamos contagiando temas y sensibilidades y registros, ¿no? Y Ujú. creo que eso es lindo como comunidad. Uf, qué bonita reflexión. Muchas gracias, Ingrid. Tendremos a Flor hablando de diversidad prontito también aquí en la Ay, Revolución qué Ágil, lindo. casualmente. Bueno, Muy bien. Em, Me encanta todo lo que está pasando en esta conversación, pero sé que el tiempo es limitado y ya casi tenemos que ir cerrando, pero voy a intentar hacer un par de preguntas más. Em, la bueno. primera es que mi tono fue desesperanzador de alguna manera, pero quisiéramos dar otro tono también a la conversación.
Especialmente me encantó esta parte que hablaste de impactar a una persona. Es algo en lo que yo siempre he creído. Yo, además, creo que la agilidad es un cambio de paradigma tan grande que muchas personas y muchas organizaciones no están preparadas para vivirla. Y muchas veces converso con colegas que están sufriendo de algún tipo de burnout o que están cansados y desmotivados por lo que representa gestionar cambio en las organizaciones, que es como, mira, Cami, yo años trabajando acá, no veo avances, aquí hacemos Scrum, pero solamente la etiqueta por detrás, etcétera. Todos los problemas que pueden pasar, pero muchas veces con que hagamos un solo cambio, con que impactemos a una persona, esto lo hablaba con uno de mis mentores hace muchos años, Yamit Cárdenas, que también por ahí te suene, y él me decía, como, alguna vez le di un curso de Scrum a una persona y me lo encontré como varios años después, me decía Yamit, y esa persona me agradeció, me dijo, ay, mira, gracias a ti entendí que había otra forma de trabajar, renuncié y estoy en otro lugar súper feliz. Como, ok, a lo mejor no estamos cambiando el mundo, no logramos cambiar grandes organizaciones, pero con impactar en una persona para mí ya vale un montón la pena de nuestro trabajo. Y bueno, yéndome a lo que mencionabas, yo recuerdo que hace un tiempito vos invitaste a compartir experiencias, pensamientos relacionados a neurodiversidad también por ahí en LinkedIn. Y me gustaría saber si encontraste algo que puedas compartirnos como de buenas prácticas o cosas que estén haciendo empresas o organizaciones para abordar, digamos, con éxito la neurodiversidad como en ejemplitos, como mira, en tal lado hicieron esto o están probando esto, si los tienes, si no, pues no hay problema. Sí, yo di una charla en Voxel, por ejemplo, que es un cliente mío que la verdad me encanta cómo lo recibieron, una mente súper abierta, ya tienen una base de seguridad psicológica muy alta, entonces eso juega muy a favor. Ya vienen trabajando con agilidad hace muchos años. Eh, Están aprendiendo, adoptando el modelo de comunicación no violenta. Entonces tienen muchas cuestiones de base que son muy buenas. Entonces yo simplemente traje esto de hablar de neurodiversidad y prestarse un poco más de atención. Y ellos mismos tomaban enseguida y de esto, de preguntarse en los equipos y llevarlo a los equipos y permitirse hablar del tema y exponer, y hay personas que compartieron su diagnóstico ante toda la organización, que no es algo que yo sugiero que lo hagan, porque tiene que ser solo una organización donde realmente haya mucha seguridad psicológica, y es una decisión muy personal si lo quieren hacer o no. Pero esa cosa de dejar de esconder y de vivir en silencio, con vergüenza o con miedo que el otro se dé cuenta que yo soy raro o que nada, transparentarlo y lograr otros acuerdos, ¿no? Y la comunicación no violenta ayuda un montón porque se complementa tanto para personas como neurotípicas o neurodivergentes, lo que sea, ¿no? Para cualquier persona sirve para explorar cómo te hace sentir esto, cómo te sentías más cómoda, no sé, nos da muchas herramientas para mejorar. Entonces, para mí ellos están siendo un lugar de compartir y de exploración conjunta, porque no es que yo tenga recetas, para nada. Me gusta también la comunicación no violenta que no es prescriptiva, no es que te dice, bueno, de ahora en más adoptás este modelo y tenés que todos los días decir cómo te sentís. No, no dice eso, no te dice nada así. Es simplemente te da pautas para que en el momento para que tener más opciones, ¿no? Más alternativas y darse ese tiempo a hablar. Ya con eso es un montón. Ya con eso hay algunas personas que sienten un cambio enorme y pasan a estar mucho más cómodas, mucho más relajadas. Y eso impacta en poder estar más creativas y aportar mucho más. Así que esa es mi sugerencia. Si está en una empresa donde no hay seguridad Mm. psicológica, y a donde hay una gestión de miedo y muchos estigmas y mucho hablar mal del otro y usar la información que el otro comparte, bueno, no, ahí no aliento a tener esta conversación, pero no aliento tampoco a trabajar en una organización así. Entonces, bueno, pero si es una organización donde bueno, está la intuición de cada uno, ¿no? Pero que lo hablen con las personas cercanas. Ya eso, como dejar de ciertos temas tabúes, ¿no? Y esto no lo hablamos. Eh, Hablarlo más seguido.
Me parece que ya eso es una buena práctica bastante sencilla. Puede ser en la retrospectiva, se hace en retrospectiva o cualquier tipo de reunión de equipo, las reuniones de fin de año y son eventos sociales y tener más opciones para la gente que quizás sociabilizar les cansa, o nada, o romper el hielo los incomoda, contemplar más opciones. Buenísimo. Muchas gracias, Ingrid. Estamos creo que ya para ir cerrando, pero antes de irnos quiero preguntarte si quieres compartirnos algo adicional que haya quedado en el tintero, no sé si tienes algo más que contarnos o que quieras compartir. Y quizás que yo como estoy hablando de este tema, por un lado estoy agradecida del interés que se fue generando y me gusta que la gente se interese en la diversidad en general, eso me parece, me encanta, y que también se tome conciencia de esto, de la interseccionalidad y que son un montón de factores de la diversidad y no solo diversidad de género, sino son un montón de combinaciones. Em, y que, y que saber que, no sé si es inevitable, ¿no? Hay gente que puede pasar como que el tema no les afecta, no los toca, pero a los que queremos seguir innovando y queremos seguir en el mundo, en el mundo laboral y en el mundo familiar y demás, yo creo que es necesario. Si querés vivir aislado, bueno, no, podés ignorarlo, pero si querés tener vínculos humanos, creo que es necesario. Así que bueno, yo encantada de tu interés, de tus ganas. Me encanta que estás entrevistando a un montón de personas con miradas distintas de la diversidad y todas son complementarias. Y ganas también de seguir compartiendo, ¿no? Que si me quieren conectar por LinkedIn y contarme algo, también me van escribiendo muchas veces en privado y eso también genera cercanía, me dan ideas, me comparten cosas y lo voy tomando la siguiente charla en cuenta. Perfecto. Bueno, Ingrid, muchas gracias por esta linda conversación. Espero que volvamos a charlar. Ojalá vuelvas a la Revolución Ágil o nos crucemos en alguno de los eventos de agilidad prontito. Muchas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias a todos los y todas las personas que nos estuvieron escuchando. No se olviden de darle me gusta, compartir todo lo necesario para que el podcast crezca un poquito. Y muchas gracias por escuchar la Revolución Ágil. Chao, chao. Muchas gracias.